la, u- la última clase. Ya acá estamos ya. Como les digo, ya en la última clase ya hemos abordado bastante en cuanto a lo que es el procedimiento. Esta última clase ya vamos a hablar de algunos recursos. La clase pasada estuvimos hablando también acerca del debido proceso, que es algo tan importante, ¿no? Es el principio rector no solo del derecho procesal familiar, sino a nivel general, penal y todos las ramas. ¿No? El debido proceso, decíamos, se ha consolidado como un derecho humano abierto, de naturaleza procesal. Y bueno, los alcances son de manera general a todas las ramas del derecho. Esto es tan importante porque mediante esta buscamos resolver de forma justa las controversias, bueno, y todo esto ante esa autoridad judicial, con esas características que decíamos, ¿no? Es tan interesante conocer el juzgado, al juez, las particularidades, la carga procesal. Y bueno, ahí veíamos aspectos de técnicas de litigación oral, la misma técnica de la oratoria, el arte para tomar la palabra, ser convincentes, tanto que va relacionado para comprender o para hacer comprender esta serie de garantías formales y materiales, ¿no? Decíamos también, ya resumiendo un poco lo que habíamos mencionado la clase pasada ya para compartir también nuestra diapositiva para el día de hoy, señalábamos que esto del debido proceso es algo tan flexible, abierto, con esas características por su capacidad de adaptarse a distintas realidades y por ende a distintas necesidades. Cada caso es tan particular, cada entorno familiar, cada componente, ¿no? En este sentido, las distintas materias que se vinculan a familia también entran en esa discusión o protección de derechos, como ocurre por lo general, ¿no? Es así que el debido proceso, al estar compuesto por ese conjunto de garantías, por su propia finalidad, ha de adaptarse a contextos particulares. Esto por lo general en los procesos de materia familiar directamente vinculados a nuestro sistema con esas características que habíamos también mencionado, todo para la protección de los derechos fundamentales, sobre todo de esas personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Mencionamos estas personas menores, eh, mujeres. Ahora sí estamos con el compartir pantalla y bueno, también vamos a hablar estos aspectos que van en todo proceso, ¿no? Estas características del debido proceso, también en los recursos, ya en el derecho de familia, ¿no? Decíamos en Bolivia, en el artículo 252 del Código Procesal Civil, existen varios recursos, ¿no? Varias clases de recursos. Ahí podemos ver ya las diferencias, las características del recurso de reposición, del recurso de apelación, casación, ¿no? Además que se puede agregar la revisión extraordinaria de sentencia como medio de impugnación también. De manera sencilla o resumida, ya comprendemos las características de estos recursos desde la misma formación como abogados, ¿no? Pero siempre una parte de recordatorio, tal vez, ¿no? Teórico, para mencionar que el recurso de reposición por lo general se utiliza para impugnar providencias y autos interlocutorios. Esto buscando que la autoridad judicial corrija, modifique, anule dicha resolución. El otro que se utiliza bastante es el recurso de apelación. Este recurso permite a la parte agraviada, a la parte afectada,
por la resolución judicial emitida por ese juzgado, solicitar al Tribunal Superior que revise esa decisión, que la revoque o la modifique. Hasta por lo general se aplica enseguida, se dicta una sentencia, ¿no? La famosa apelación. Ya la casación es cuando esta apelación no ha, bueno, o ha atravesado ya la parte de la apelación. El recurso de casación se presenta también ante el Tribunal Supremo de Justicia para denunciar la infracción tal vez de las normas que se piensa que han sido vulneradas en la resolución, ¿no? Entonces, en los procesos, por lo general son los que más se utilizan estos. El de revisión extraordinaria de sentencia como recurso extraordinario va a permitirnos impugnar las sentencias ya ejecutoriadas, ¿no? En casos excepcionales. No solo en materia civil, sino también en materia penal se utiliza este recurso para dar tal vez la existencia de nuevos hechos o vicios procesales graves, ¿no? Es así que cuando mencionamos a la parte de los procesos, recursos, como recursos en el derecho procesal familiar, en Bolivia podemos interponer entonces estos recursos para impugnar estas resoluciones judiciales, ¿no? Los recursos que más utilizamos podríamos mencionar que son esos. También cuando señalamos el establecimiento de derechos, de deberes, el código de familia va a establecer estos derechos, estos deberes para que los padres e hijos, o incluyendo hasta el mismo derecho de recibir afecto, asistencia, respeto, ¿no? Esto ya de cajón, como se dice, va en lo que le compete al Código de las Familias y del proceso familiar según la 603. La 603, como habíamos señalado y ya como es de conocimiento general, va a regular estos derechos y deberes, ¿no? De cada miembro de la familia. Por los casos o los procesos que tienen más índice en esto son los de asistencia familiar, ¿no? Por lo general, son los de alta demanda, podríamos decir, ¿no? La obligación de prestar esa asistencia, ¿no? Cuando, incluso cuando se pierde la autoridad parental. Ya los recursos económicos, familiares también vienen bueno, en porcentajes podríamos decir, porque se refiere a los recursos tanto económicos, también emocionales, ¿no? Que todo esto en base a ese grupo familiar. Es tan interesante entonces distinguir estos. También hay otros que ya se habla de los errores improcedendo, injudicando, ¿no? En Bolivia, en cuanto al recurso de casación como medio principal para impugnar sentencias, por ejemplo, estos cuando adolecen errores, acá ingresan esos términos, ¿no? Errores improcedendo, por ejemplo, al interponer el recurso, cuando debemos señalar específicamente el error en el procedimiento, ¿no? El error improcedendo, entonces, lo que va a señalar en el Código Procesal Civil, ¿no? El error adjudicando por lo general ya es diferente, ¿no? Cuando vemos esa relación a la distinción entre el error procedendo o el error adjudicando, hay hay un autor, Calamandrei, ¿no? Que explica esta diferenciación de forma bien interesante, porque él señala, ¿no? Que se pensaba que la diferencia entre el error eh, en el juicio y el error en el procedimiento estaba únicamente en que el primero se refiere a la causa
y el segundo al efecto, ¿no? Más o menos ya esa es la diferenciación mayor entre la causa y el efecto de la equivocación cometida por el juez. En este caso se menciona falsos juicios, ¿no? Estos falsos juicios que bastan por sí solo para consentir la rescisión de la sentencia, ¿no? Y bueno, este autor, este teórico es una eminencia, ¿no? Es una autoridad en cuanto se habla en derecho. En este modo, cuando se plantea la distinción, no se va apreciando la verdadera razón de ella, que no está en la profunda diferenciación entre el orden o el fondo, sino la conducción del proceso y la decisión de la litis, ¿no? Cuando referimos ya a los recursos, ya desde su misma parte etimológica, eso como una pequeña introducción, ¿no? de lo que trata este apartado en cuanto a los recursos. Bueno, y etimológicamente esto viene del latín recursus, que significa retroceder, significa vuelta, o de una cosa al lugar de donde partió o salió, ¿no? Para eso interponemos los recursos. También Couture señala al respecto y lo va a conceptualizar como el término el término técnico de impugnación, de subsanación de los errores, que eventualmente adolece una resolución dirigida a la revisión, ¿no? Esta, ya sea por el juez que la dictaminó o por un superior jerárquico, ¿no? Cuando vemos este tipo de acontecimientos, bueno, vamos a tener que referirnos nuevamente, ¿no? A ese debido proceso, a los principios del derecho procesal, y es evidente que el derecho procesal de familia no solo comprende el debate de los conflictos de las relaciones familiares o responsabilidades de familia o de sus miembros, sino que además de todo esto va a comprender la aplicación también de distintos enfoques, ¿no? Estos enfoques, decíamos, referidos también al campo, al campo de la investigación, al campo metodológico, enfoques para la protección sobre todo de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, ¿no? Y cuando nos referimos a las garantías para su protección, nos referimos a ese acceso a la justicia, a ese debido proceso, y esto debe ser mucho más delicado, intenso por parte de la autoridad judicial, ¿no? Para el cumplimiento efectivo y sobre todo para la relación armoniosa de estos que están pues en el litigio. De esta manera, cuando hablamos de enfoque, también nos referimos a una parte de la investigación, un enfoque investigativo con características propias de un proceso de familia, ¿no? Que se diferencia del contenido del proceso. Vamos viendo esta vinculación porque se va a complementar por lo general o casi siempre con las garantías del debido proceso, ¿no? Así que para el cumplimiento de los fines que vamos operativizando, requerimos de este empleo de enfoques, ¿no? Para la protección de los derechos fundamentales. Cuando hablamos de las garantías mínimas también, en cuanto a su origen, como parte o como el debido proceso sustantivo, nos referimos a que éste protege a los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales, ¿no? Y cuando hablamos del debido proceso objetivo, este está referido a las garantías procesales que van a asegurar esos derechos fundamentales, ¿no? Es así que la incorporación
de todo este componente teórico al constitucionalismo latinoamericano y también al constitucionalismo boliviano, ha matizado estas raíces, ¿no? Señalando sobre todo que el debido proceso sustantivo va a referirse a la necesidad de que estas sentencias sean valiosas en sí mismas, ¿no? Esto siempre que sean razonables, mientras que el debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de ciertos recaudos formales, trámites, procedimiento, para llegar a la solución judicial mediante la sentencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos ya desde la misma parte etimológica, ya vamos comprendiendo estos conceptos, estos términos técnicos, los requisitos que mencionan para poder acceder o hacer valer los recursos, ¿no? Eh, Se señalan por lo general dos, que son subjetivos y objetivos, ¿no? Cuando hablamos de requisitos subjetivos, estos pueden recurrir de una resolución todas las partes que intervienen en el proceso, ¿no? El demandante, el demandado, ¿no? Acá ya incorporamos incluso la teoría de la acción, ¿no? La voluntad. También acá, dentro de estos, podemos mencionar al juez competente. Y ya dentro de los requisitos objetivos, de acuerdo a norma pertinente, también acatar la resolución emitida para que se conozca en el órgano jurisdiccional correspondiente, ¿no? Entonces, cuando la Corte o la Convención Interamericana y la Corte Interamericana también se ha pronunciado en algún momento al respecto, en ese sentido de que se abarca varios extremos, entre ellos el derecho a ser oído con las debidas garantías y dentro del plazo razonable por el juez o por el tribunal competente, ¿no? Cuando vemos la jurisprudencia, sobre todo, al momento de presentar estos recursos, siempre es de consulta la Convención Americana o la Corte Interamericana, porque en sus artículos 8, sobre todo, van a hacer expansivo este carácter de garantías previstas, ¿no? En cuanto a la protección de derechos humanos. El propósito es evidente, es ampliar la tutela judicial en todos los supuestos, ¿no? Sobre esto también en el sentido del debido proceso o del derecho al debido proceso en su dimensión formal, esta siempre es referida a que las garantías procesales dan eficacia a derechos fundamentales. Esto cuando los litigantes, en su dimensión sustantiva, y también los abogados y los componentes de este proceso, protegen a ambas partes, ¿no? Sobre todo en esa doble dimensión formal y sustantiva. También en esto se habla mucho de garantías, garantías mínimas que en su conjunto componen todo el debido proceso, ¿no? Como es el derecho a la defensa, a la motivación de decisiones judiciales, a estar presente en los procesos de familia, ¿no? En los que por su propia particularidad deberían operativizarse de manera diligente, ¿no? Que algunos juzgados sí lo hacen, son muy diligentes y bueno, a diferencia del área penal, por lo menos en familia existe cierta celeridad, podríamos decir, ¿no? Además de la aplicación, sobre todo de esos enfoques de protección de derechos fundamentales, en los que se requiere una forma distinta para la jurisdicción efectiva, ¿no?
Esto del derecho de familia, del procedimiento, se va a adaptar a procesos en los que el rol del juez, de esa autoridad judicial, es mucho más activa en contrapuesta al principio de imparcialidad. ¿No? Acá siempre vemos que se les otorga mayores facultades propias de una función tuitiva que permite esa flexibilización, ¿no? Eh, el principio de congruencia, reclusión, entre otros también que se utilizan bastante, ¿no? Cuando vemos estos antecedentes, estos requisitos de carácter objetivo, de carácter subjetivo, entonces vamos viendo el componente en cuanto a su naturaleza, ¿no? A la naturaleza misma del proceso de familia, el análisis del derecho de familia, siempre entendido asimismo como la regulación y aplicación de nuestro Código Civil, ¿no? Esto es el componente esencial, la regulación de la familia hoy entonces no solo se limita a establecer quiénes son parientes, ¿no? Sino el sistema jurídico mismo, ya con estas nuevas incorporaciones de las 603, va a también pretender determinar esos derechos y obligaciones de cada uno de los miembros del grupo familiar para establecer el funcionamiento interno, para que vea armonía, ¿no? Normar el régimen de todas las relaciones entre los miembros de familia, ¿no? Suplir tal vez las funciones que corresponden, ¿no? Y bueno, las consecuencias también. Entonces, este componente, este grupo que el Estado protege, esta célula social por excelencia, también el derecho de familia eh, está en diversas transformaciones, ¿no? Modificaciones, sobre todo en cuanto al debido proceso, la influencia del sistema internacional, los derechos humanos, ¿no? La inserción cada vez de diferentes principios y enfoques para la protección de estos grupos vulnerables. Por lo general, en su mayor parte, en el sistema jurídico de familia, bien de los procesos ordinarios, extraordinarios que hemos visto con anterioridad. Vamos por la siguiente diapositiva. Para esto también se menciona ciertos requisitos, ¿no? Cuando planteamos los recursos, estos por lo general se debe plantear ante el mismo juez y este va a ser resuelto por el superior. Se debe respetar siempre los plazos establecidos. En derecho, bueno, esto es muy importante, ¿no? Ya si no ingresa a las 18 hasta las 18 horas, bueno, ya esos plazos son fatales. Debe ser planteado por escrito, con las formalidades que ameritan los memoriales, ¿no? Y acá también en esta pequeña diapositiva volvemos a mencionar la diferenciación de este tipo de error improcedendo, que va a ser el error en el procedimiento, y el error injudicando, que es el error en la norma sustantiva. Son las observaciones que se hacen cuando se utilizan estos recursos. También en nuestra legislación, aparte de estos dos, se utiliza bastante la errónea valoración de la prueba, ¿no? Eh, en los juzgados a nivel sistema de atención, sobre todo. Los procesos de naturaleza tutelar, ¿no? De materia de protección de familia, de los infantes sobre todo, estos resultan ser muy especiales en cuanto a que los órganos jurisdiccionales a partir de un caso particular deben cumplir con el deber de protección
a estos grupos vulnerables. Y bueno, también estamos de la mano con otros apartados o con otros textos jurídicos, ¿no? El código de lo de niño, niña, adolescente. Ya cuando se pasa a ciertos delitos, ya también vamos a acudir ya a la 348, a la 1173, ¿no? Ya pasando a materia penal, cuando se trata de establecer ciertos delitos cometidos dentro de ese grupo familiar. Entonces, el Estado va a tratar, o bueno, va a garantizar un sistema de administración de justicia lo más especializada posible para los niños y adolescentes sobre todo, ¿no? En este término vamos a también concebir esa solución, vamos a destinar la solución pronta, vamos a ofrecer protección a la parte perjudicada, ya sea que se trate de padres, hijos, convivientes, ¿no? Aquí la diferencia, bueno, sobre todo en materia civil, va a darse en cuanto a la naturaleza de los conflictos a que se trata, ¿no? Cada caso está en particular, decíamos, y las características particulares del proceso, bajo esto debe ser armonizada con estas garantías que marca el debido proceso, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de las características particulares, y hay bastantes, ¿no? Cuando mencionamos este tipo de componentes, el planteamiento al juez superior, el respeto a los plazos procesales, los requisitos del memorial o cuando presentamos los escritos, ¿no? Las diligencias especiales, ¿no? La atención, sobre todo la atención urgente, preferente, prioritaria, el debido proceso entonces en la actividad probatoria también, cuando relacionábamos la parte de las pruebas como algo tan importante en la actividad probatoria y veíamos que existen diversos principios y reglas también procesales orientadas a garantizar estas pruebas en base al debido proceso, como es el derecho de probar, el derecho de cuestionar, el derecho de contradecir las pruebas, ¿no? El derecho que tenemos a la actuación, a la presentación, a la valoración. Y bueno, esto también en buena cuenta porque es parte del componente del razonamiento probatorio y en base a todo esto, bueno, la decisión judicial se va a dar, ¿no? Por parte de la autoridad. La prueba, entonces, cuando hablamos del derecho de familia, es, al igual que en otras áreas, tiene ese componente de inclusión, de presentar características específicas o distintivas, pero siempre en base a una verificación, a su valoración, a tratar de entender mejor lo que estamos abordando, ¿no? Podemos poner también en duda en algunos momentos estas garantías que mencionamos, esta aplicación del principio de flexibilidad. Vamos con la siguiente diapositiva. Y ahí mencionábamos, ¿no? Las clases de recursos que tenemos en materia familiar. La, hay una parte cuando se habla de una profunda diferencia en cuanto a esta diapositiva que refería el error improcedendo, error injudicando, pero también habíamos señalado que por lo menos en nuestro aparato judicial, se presenta bastante esta errónea valoración de la prueba, ya como un tercer componente, ¿no? Aparte de estos dos mencionados, porque acá vemos esa profunda diferencia también.
incluso de criterio seguido por nuestra ley, porque en los dos casos es evidente, por ejemplo, en el recurso por error injudicando cuando se trata de defender una exacta aplicación o interpretación de la norma jurídica, ¿no? Cuando hablamos de ese error improcedendo, se trata no de asegurar la ejecución de cualquier precepto procesal, ¿no? Sino de garantizar el, el desarrollo provechoso del proceso, ¿no? Entonces, en ocasiones se ha caracterizado estas diferencias en cuanto a estos dos tipos de errores, sobre todo en el error improcedendo como el camino que conduce a una sentencia recurrida, el error de juicio, ¿no? Como aquel que se comete en la misma sentencia, ¿no? Ahí podemos mencionar tal vez como ejemplos de este error un supuesto que lo constituye la sentencia interlocutoria, ¿no? Que resuelve una cuestión procesal, por ejemplo, contra la cual se puede también formalizar en en la parte de los recursos, ¿no? Y la llamada sentencia definitiva formal, que va a constituirse, bueno, un caso bajo análisis, ¿no? Nuestro Código de Procedimiento Civil va a regular siempre estos efectos de la sentencia, ¿no? Mencionamos acá los que más utilizamos, el de reposición, el de apelación, el de casación, ¿no? Y también cuando señalamos la cuestión de las garantías, está incorporado entonces en todo este cuerpo teórico y también doctrinal. En este trabajo, en los procesos o sobre todo cuando se presentan esa serie de recursos, los estados partes de la Convención Americana tienen la obligación internacional de respetar dichos principios, ¿no? Tal como señala la Convención Americana, ¿no? Para que estas normas incorporadas sean de respeto interno. La Convención Americana en general es para el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, lo que la Constitución es para un Estado democrático. Bueno, siempre ya esto desde pregrado, ¿no? Por lo tanto, es responsabilidad de los Estados y bueno, hacer esta convención nominal incluso, ¿no? Surge la necesidad acá de una jurisdicción interamericana que sea de cumplimiento o se obligue a su acatamiento en cuanto a los estados, ¿no? Que se deben respetar íntegramente la parte de los derechos humanos. Y todo esto siempre relacionado al derecho general a la justicia, ¿no? Ese es como un principio rector, ¿no? Al igual que el debido proceso. Esta va a ser la base entonces de todo el orden procesal. Cuando referimos a este procedimiento en civil, en familia de manera particular, esta base procesal, estos principios, estos derechos fundamentales a la justicia, se van a entender con estos componentes, con esta existencia y disponibilidad de un sistema de administración a la justicia, ¿no? Dentro de esto, siempre pretendemos declarar el derecho controvertido o restablecimiento a al derecho vulnerado. Tratamos de interpretarlo, aplicarlo imparcialmente, ¿no? Esto para resolver los conflictos. En este sentido, entonces, el debido proceso va a ser tal vez la pieza clave, ¿no? Ante todo, en cuanto a su dimensión programática,
No por esto, bueno, es menos vinculante jurídicamente, ¿no? Toda persona, ya esto lo manejamos incluso memorísticamente, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo, rápido o a cualquier recurso, pero que sea efectivo, que lo ampare la Constitución. Y los estados son partes componentes, partes que tienen que comprometerse a garantizar que esta autoridad judicial, con esas características que habíamos mencionado, bueno, en alguna sesión pasada, decida sobre los derechos y, bueno, y respete la interposición de estos recursos, ¿no? Entonces, los estados, a través de estas autoridades, desarrollan estas posibilidades también de recursos judiciales para el cumplimiento de estas decisiones, ¿no? El derecho va a ser entonces vital en cuanto a constituirse un instrumento fundamental para canalizar esa defensa en cualquier tipo de proceso, ¿no? Se utiliza bastante la Corte Interamericana también de los Derechos Humanos en cuanto a esta disposición sobre el derecho a un recurso efectivo, a que este recurso pueda ser abordado de manera objetiva por el juez o el tribunal competente, ¿no? Esto constituye pilares fundamentales y pilares básicos, no solo de la Convención, sino del propio Estado de Derecho, ¿no? Cuando hablamos de Estado de Derecho, también vamos a ver estos componentes, vamos a exigir que se cumplan estos términos. El derecho general, de manera general, eh, de manera, ¿cómo vemos a esa diosa Temis, a la justicia, ¿no? Que tiene también otras implicaciones exigibles, ¿no? El sistema de administración de justicia, el derecho al acceso a la justicia, que sea gratuita, que sea ágil, esa celeridad de la que hemos hablado en algún momento, ¿no? La administración de justicia, el- los aportes que deben salir de este tipo de programas, ¿no? Maestría en procesal civil, postu- presentar postulados fundamentales, ¿no? Para el cambio, la total independencia incluso económica del sistema judicial. Esos son los retos que, bueno, deben ser proyectados, ¿no? Vamos a nuestra... Acá estamos entonces con lo que señala el 252 en cuanto a las clases de recursos que tenemos a la mano para presentar, ¿no? Cuando mencionamos este, desde el mismo término, desde el mismo derecho a la igualdad, ¿no? También esto lo recogemos de la Convención Americana en su artículo 24, cuando este principio tiene cierta particularidad, ¿no? Cuando presentamos estos recursos, este principio en su dualidad demuestra que la igualdad, además de criterio de interpretación, en cuanto a ese derecho fundamental, es también de respeto, de no discriminación, este principio y derecho aplicado como igualdad procesal, no solo igualdad entre las partes, sino hablando procedimentalmente, estamos refiriéndonos también a una igualdad procesal, ¿no? No para permitir distinciones, ¿no? Sino para que se permita que la población no se encuentre en esa situación de discriminación. Entonces, este principio de igualdad, también gestionado, también eh, alentado por la Convención Americana y la Corte, van a darnos a conocer o a exigir esa igualdad para los iguales y esa desigualdad para los desiguales, ¿no?
en términos coloquiales, ¿no? Esa justicia pronta, esa justicia cumplida, el derecho a la justicia, que es lo que cualquier persona en su cotidiano vivir eh, exige, ¿no? Desde relaciones tan pequeñas, civiles, ese derecho a la justicia, pero ya cuando hablamos de estratos judiciales, que se administre en forma cumplida, pronta, ¿no? Que la sentencia sea justa y que sea también justificada, que no sea excesiva, que no sea eh, de rigurosidad formal, ¿no? Que tenga esa flexibilidad, tantos elementos en cuanto a lo que señala, ¿no? La Convención Americana. En cuanto también referimos a esto de la Corte, lo que establece o lo que sugiere siempre es ese análisis de las circunstancias. Cada caso, bueno, la autoridad judicial sobre todo, vela por estos aspectos, ¿no? En base a eso que habíamos señalado en algún momento, la sana crítica, la lógica, la experiencia. Sin duda alguna, cada tribunal va a tener esa complejidad en cada caso, esa actividad procesal tortuosa, bueno, carga procesal también, ¿no? Y la conducta de las autoridades judiciales debe estar enmarcada entonces en lo que dice nomás pues la norma y bueno, estos nuevos componentes que hacen al sistema acusatorio, ¿no? Con esas características de oralidad y publicidad, ¿no? Que habíamos visto también en algún momento, ¿no? Cuando vemos estos aspectos, sin duda alguna debe quedar claro que los tribunales tienen que ejercer esos controles, velar por la regularidad de los procesos, ¿no? Que no se les restrinja el derecho a la defensa o que no se le limite las facultades a las partes, a ambas partes. Esto conlleva la dificultad de determinar objetivamente el abuso del derecho por parte del imputado en el ejercicio de su derecho a la defensa, por ejemplo, ¿no? Bueno, también la conducta de las autoridades judiciales en esto está muy relacionado porque tiene que ver con el retardo, ¿no? En algunos casos con la lenta tramitación del proceso, esa misma forma dolosa o negligente por parte del juez, de la autoridad judicial, ¿no? Entonces, todo esto es impulsado desde la Corte Interamericana, ¿no? Que en algún momento ha declarado como violación a la Convención Americana el retardo injustificado, ¿no? Eh, y esto, bueno, siempre es causa de recursos. La, la razón o para determinar tal vez la razonabilidad del plazo de un proceso, mencionábamos que también tiene esos requisitos de tiempo, lugar y forma, ¿no? Para determinar esa razonabilidad del plazo, por ejemplo, de un proceso, se deben estudiar las eventuales demoras y causas dentro de lo que se llama un análisis del procedimiento, ¿no? Esto también bajo el criterio de la Corte Interamericana, cuando refiere así un caso, ¿no? Un caso muy particular, en el caso Lacayo, por ejemplo, cuando se excluye la investigación policial y el plazo que emplea la Procuraduría en ese ejemplo para formular la acusación ante el juez, ¿no? Entonces, la, la parte de esta contestación de la demanda
ha sido ese factor tan controversial, ¿no? En su obligación internacional de tramitar el proceso, la misma celeridad, ¿no? Cuando se habla de los recursos, siempre van a estar, sobre todo en el artículo 8 de la Convención, ese derecho a la legalidad también. A partir del 8, el 9 vemos estos artículos que siempre son tomados por los juristas. Como abogado siempre ya es una tradición, podríamos decir, citar estos artículos. Por ejemplo, el artículo 9 que es muy citado también en cuanto al derecho a la legalidad, amparado en el artículo 9 de la Convención Americana. Aquí este principio de legalidad corresponde o correspondiente al derecho de las personas. En ese término de legalidad se refiere más a problemas de fondos procesales, ¿no? ¿Qué repercusiones importantes en el debido proceso? En términos más generales, podríamos señalar que este principio de legalidad en un Estado de Derecho va a postular una forma especial de vinculación. Esto, la relación entre autoridades, instituciones públicas, policía, ¿no? Todo esto en cuanto a las facultades y características que tiene cada una de estas. Decíamos también en algún momento, cada abogado, cada parte, cuando aborda estos puntos, cuando elabora recursos, presentación de las pruebas que habíamos visto, la misma argumentación, las mismas técnicas que se debe utilizar para hacer valer todo esto, se utilizan siempre esa famosa teoría del caso como una fórmula que puede expresar en términos generales, ¿no? Cada parte, ¿no? En cuanto a lo que se les, lo que se les es permitido. Esto también está regulado, ¿no? En la Convención Americana en base a ese principio de legalidad. La ley procesal debe ser suficiente entonces para disciplinar el ejercicio de la función jurisdiccional. Cuando hablamos de manera general, este debido proceso que señala el artículo 8 de la Convención Americana, esto lo hace de manera general en cuanto al derecho de defensa, ¿no? También llamado para algunos la igualdad de armas, ¿no? Y el de audiencia previa, ¿no? En algunos casos también ya en otras materias, ¿no? Como en materia penal, por ejemplo, el debido proceso que está garantizado desde la misma Constitución, ¿no? En términos generales, en términos específicos, en fin. Y cuando vamos a también mencionar estos actos o estas particularidades del juez al examinar los actos procesales, estos son realizados en primera instancia, bueno, cuando el juez, mencionamos en este ejemplo, examina los actos procesales que se realizan en primera instancia, y bueno, esta está resuelta, ¿no? La controversia ha sido resuelta, ha sido examinada en el orden del proceso, por lo cual entonces aquí existe algún error. Y este fue cometido en base a esos tipos de errores que habíamos señalado. Cuando también se comienza este tipo de error, este error injudicando sobre todo en el ámbito jurídico, nos referimos a un error de derecho cometido por el juez, ¿no? Por esa autoridad judicial al momento de dictar la sentencia, ya sea por una interpretación incorrecta de la ley o por una aplicación indebida en ese caso concreto. Los casos parecerían, bueno, en materia civil, no solo en materia civil o familiar, sino en cualquier rama siempre existen esas particularidades. Y esto ya cuando
vemos esta injusticia, los errores injudicando pueden generar decisiones injustas. Estos perjudican a las partes involucradas en el proceso. Acá ya se habla de una vulneración de derechos. Esta vulneración de derechos como errores que llevan a la vulneración de esos derechos fundamentales, ¿no? Porque lo que buscamos es la protección de estos derechos fundamentales, el derecho a la defensa, el derecho a un juicio justo, el debido proceso, el derecho a esos tipos de procesos, sean ordinarios, sean extraordinarios, ¿no? Y esto genera desconfianza de la justicia, ¿no? En la justicia, sobre todo cuando se habla de estos errores injudicando que son muy frecuentes. Estos pueden generar desconfianza en la justicia y en la seguridad jurídica. Es por eso que también de manera particular, de manera bueno, específica, nuestro órgano judicial no tiene eh, mucha aceptación, ¿no? Mucho agrado del público litigante, ¿no? Generalmente porque se cometen este tipo de errores. Y este tipo de errores, bueno, lamentablemente solo se corrigen a través de estos recursos de apelación o de casación, ¿no? Según el tipo de error y el sistema procesal, ¿no? Estos recursos siempre nos van a permitir entonces plantear o que el Tribunal Superior revise esta decisión y la corrija, ¿no? Corrija esta decisión del Tribunal Inferior. Entonces, estos elementos sí son de mucho cuidado, son de tomar siempre en cuenta porque en procesos de familia son lo que nos dice la norma y son los que podemos interponer para impugnar estas resoluciones judiciales, ¿no? Bueno, vamos a pasar también a otra. Acá estamos con estas diapositivas y los recursos que, bueno, en materia familiar, en procesal también se utilizan bastante. Tenía acá otro materialcito también, a ver, vamos a ir buscando, vamos a, tal vez a modo de paréntesis, ir mencionando que, bueno, vamos a hablar un poco de la plataforma, ¿no? Hemos tenido esa pequeña dificultad en cuanto a la plataforma y bueno, vamos a comunicarles también por el grupo para que podamos subir nuestros trabajitos y bueno, ya vamos a tratar de ver la forma más sencilla en cuanto a los plazos y en cuanto a la facilidad de algunos foros o de algunas tareas que tengamos que subir en la plataforma. También el material correspondiente y vamos a estar compartiéndoles bastante material en cuanto a procesal familiar, desde el mismo código, las leyes, algunos elementos, algunos aportes, algunos trabajos muy importantes que se utilizan bastante. Ya saliendo de este temita de manera particular, tal vez a cada uno, siempre exhortarles a que también puedan ver trabajos individuales. Cuando se habla ya de un posgrado en cuanto a maestría, ya estos niveles, tratamos de ver siempre algunos artículos científicos, algunos trabajos que puedan referirse a nuestro tema, ¿no? De seguro me imagino que ya cada uno de ustedes ha ido abordando cierta temática o está inclinado por algún tema en específico en cuanto a la formulación de su futura tesis, ¿no? Entonces, en ese referido vamos a
siempre recomendarles algunos trabajos, ¿no? Y vamos a también subirles este tipo de trabajos, artículos de algunos autores que han podido aportar tal vez a la ciencia del derecho y en este caso al derecho de familia, ¿no? En cuanto al proceso, a la parte procedimental, ¿no? Hay temas muy controversiales, ¿no? Sobre todo cuando los autores ponen en tapete esa discusión de la ley 603. ¿No? Hay uno, estaba revisando, bueno, empapándome de un trabajito muy interesante que habla sobre la desvinculación, divorcio matrimonial, ¿no? Y deja en duda la posición entre el concepto constitucional. Hay siempre algunos vacíos jurídicos, incluso al libre arbitrio, la voluntad, ¿no? La voluntad de la decisión, de la desvinculación. Bueno, se está también retomando eso, ¿no? De manera incluso didáctica algunos autores cuando hablan acerca de la asistencia familiar. Hay manuales muy interesantes, también vamos a compartir un poco de este materialcito para que puedan también revisarlo, ¿no? Para en sus tiempos libres o que les pueda servir en algún momento. Y bueno, esto siempre tratando de velar por esta familia como institución histórica, ¿no? Desde pregrado decíamos esto porque esta familia en base a ese ciclo evolutivo, con esas características, va a ocupar ese lugar central en la sociedad y en el Estado, ¿no? Como instancia importante de recaudo de valores, de conducta, de normas sociales y estas características que son también objeto fundamental de la ciencia del derecho, ¿no? Es así que cuando planteamos todo este tipo de cuestiones teóricas, dogmáticas, también cruciales, vemos o las vemos porque los derechos y obligaciones de los miembros de la familia tienen esa exigencia del contexto social, incluso político o institucional, ¿no? En cuanto a nuestro órgano judicial. En Bolivia, por ejemplo, el legislador ha tomado sin duda alguna como referente la constitución política del Estado para tratar de generar o crear un nuevo orden social, un nuevo orden político que se ha manifestado en la elaboración de esto que conocemos como el Código de las Familias, del proceso familiar, ¿no? La Ley 603. Hemos dejado atrás lo que antes era el Código de Familia, la Ley 996. Con esas características también hemos tratado de superar esos pequeños cuestionamientos, esos pequeños vacíos que existían, ¿no? Entonces, cuando vemos estas características nuevas en base a este tipo de sistema que lo vamos aplicando de manera oral, vamos analizando también a la vez ciertos avances normativos, ¿no? Sin duda hemos avanzado, por lo menos de manera teórica, ¿no? Desde que mencionamos ya en nuestra Constitución, en ese artículo 1, ¿no? La Constitución como Estado unitario, social, de derecho, acorde a esa visión donde se prioriza la protección a la familia, ¿no? La libertad individual, tan interesante y tan apasionante para quienes trabajan con esto, ¿no? De la ley 603, familia, protección a esos seres vulnerables, ¿no? El código de familia también en algunos aspectos no garantiza la estabilidad de la familia, sin duda alguna, ¿no? Las relaciones entre padres e hijos, ¿no? Pero bueno, ya son particularidades, decíamos, cada caso, cada familia tiene su forma de desenvolverse, ¿no? Y ahí, bueno, ya cuando vemos en los procesos, ya ahí surgen esas preguntas, ¿no? ¿Cuál es el límite de la intervención del Estado, ¿no?
incluso ya como órgano, como autoridades judiciales, ustedes mismos, ¿no? Como abogados de una parte o de la otra, ya surgen de por sí esas preguntas, ¿no? O si se debe priorizar el interés social por el interés individual, ¿no? Es una pregunta que siempre seguramente se la hacen. ¿Qué interés se debe priorizar? O si es posible, tal vez equilibrar esa libertad individual o esa protección social, ¿no? Tantos cuestionamientos, tantos puntos que se toman en cuenta en estos procesos familiares, ¿no? El objeto mismo de la ley 603, ¿no? Ha sido ese, el aspecto teórico en cuanto a la conceptualización eh, que se tiene de esta institución familiar. También se habla ya de una división sexual ahora. Bueno, tantos avances y bueno, ya vamos viendo también esto del posmodernismo ha llegado a la familia, decíamos, ¿no? De manera general en el derecho, ya para ir cerrando también esto, ya vamos a llegar a las 9, y bueno, ya de manera general las sociedades han entrado, según algunos autores, en un periodo de descomposición. Yo me adhiero a eso, porque lo que vemos ya es algo ilógico que se ha tornado en lo cotidiano, en lo nuevo lógico. Eso es lo lógico, ¿no? Lo que Eduardo Galeano ya decía también, el famoso mundo al revés. Y este mundo al revés nos ha proporcionado ya estas características posmodernas, el famoso posmodernismo, los nuevos términos que se van utilizando en cuanto a las mismas instituciones, a los mismos gobiernos, ¿no? Y este posmodernismo trata de, en muchos casos, abolir la razón crítica, esa razón crítica que, bueno, no debería o no debe ser abolida porque el juez, en base al uso de esos métodos propios del derecho, exclusivos en algunos casos, como la sana crítica, ¿no? Entonces, tenemos que nomás ser en sociología, por ejemplo, son muy críticos. En derecho también, en esa parte sí deberíamos ser críticos y bueno, hacer que este posmodernismo, si bien las sociedades deben avanzar, lo hagan en base a esos principios, a esos ideales con los que también en algún momento nosotros hemos ingresado a estudiar esta bonita carrera, ¿no? El derecho es algo tan apasionante y bueno, cada uno ya va viendo cómo lleva esa bandera, ¿no? Hasta el final. Y bueno, vamos a ver si esta sigue compartiendo la pantallita. Vamos a dejar de compartir esta pantallita. Bueno, también para ir cerrando ya esta sesión, agradecido siempre a todos ustedes por esa presencia, por ese espíritu de superación y bueno, exhortarles a que no claudiquen en ese propósito y sobre todo puedan proponer lo, lo que hace falta, ¿no? Bastante teoría que sea diferente a la que, bueno, se cuestiona, ¿no? También cuestionamos seguramente en algún momento cuando vemos esas arbitrariedades o esa falta de congruencia, ¿no? Para que todo esto pueda ir en eso que dictamina el derecho, los REP. Estimados, sin más que decirles, bueno, vamos a ir cerrando también esto. Esta clase ha sido también un poco adelantada para que ustedes puedan continuar. Ya me imagino que están en la parte final ya de su poderoso programa de maestría.
y bueno, ya el aporte, esa es la parte importante. Las clases, siempre en una primera clase se les, o por lo menos mi persona lo hace y les menciona que no son tan importantes, ¿no? No, no es que no lo sean, pero ya acá es la predisposición, el aporte, la inspiración, la idea original que sale de cada uno de ustedes. Y en base a este cuerpo teórico, porque desde el mismo concepto ya del docente como simple facilitador ahora, porque interactúan, tienen toda la tecnología a disposición, ya pueden ir construyendo algo más sólido, ¿no? Algo que cambie o que perfeccione esto que estamos tratando de realizar, ¿no? En cuanto a la ciencia del derecho, sobre todo en materia familiar, eh, falta un poco más, falta al igual que en otras áreas, pero ya es el reto que tenemos con este tipo de programas en poder elaborar esas soluciones, esos resultados, que seguramente ya lo gozarán las generaciones que vienen o los nuevos jóvenes o los nuevos profesionales en derecho y bueno, puedan ejercer esta bonita profesión en base a esos bonitos ideales y lo que dictamina el derecho. Bueno, mis estimados, eh, vamos a ir cerrando entonces, salvo que exista alguna pregunta, alguna aclaración, algo que tengan en duda. Vamos a dejarles un par de minutitos para que también puedan ustedes mencionar algo o acotar algo o preguntar. Bueno, adelante. Bueno, creo que no, entonces. Acá, bueno, estamos un poco resfriaditos, a cuidarse mucho, el frío estamos en la época más fría del año y bueno, a cuidarse nomás porque también hay ciertos contagios y por acá está lloviendo, les cuento, está lloviendo bastante. Esperemos, bueno, acá creo que va a nevar, está ya alistándose para nevar, está lloviendo bastante y bueno, cuidarse y tengan un feliz resto de jornada y a seguir adelante. Será conmigo hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias y bueno, permiso.